Aprende ciencia de datos. ¿Cómo crear un asistente experto con datos abiertos? Entrevista a Juan Benavente, autor del ejercicio. ¿Qué podemos aprender con este ejercicio? En los últimos años hemos visto una enorme evolución de la inteligencia artificial con la aparición de tecnologías como la inteligencia artificial generativa. Hemos visto cómo herramientas como ChatGPT, basadas en modelos de lenguaje natural, son capaces de comprender y generar nuevos textos y gracias a ello ofrecernos respuestas coherentes y contextualmente relevantes. En este ejercicio, precisamente, vamos a construir un asistente experto basado en ChatGPT que nos ayude en torno a la temática de los minerales críticos. ¿Qué son los minerales críticos? Los minerales críticos son minerales estratégicos para tecnologías de futuro, como puede ser el litio para las baterías, que además son escasos, tienen unas propiedades únicas y su cadena de suministro puede estar comprometida. ¿Cómo podemos realizar el ejercicio? Hemos construido un GitHub para que podáis seguir este ejercicio paso a paso. En él encontraréis una carpeta con todos los datos que utilizaremos como base de conocimiento para nuestro asistente experto. Por otro lado, también tenéis una carpeta con el código, en el cual encontraréis tanto los notebooks de procesamiento de datos como los prompts que utilizaremos para entrenar e interactuar con nuestro asistente experto y, por supuesto, la indicación de los recursos que serán necesarios para poder desarrollar este ejercicio. ¿Cómo es el resultado final? A modo de ejemplo, aquí podemos ver nuestro asistente experto recientemente creado. Vemos cómo dispone de una imagen, de un nombre y de una serie de preguntas iniciadoras sugeridas. También podemos ver en la parte inferior de la pantalla cómo podemos realizarle a través del lenguaje natural aquella cuestión que deseemos. Por ejemplo, cuáles son las 3 aplicaciones más relevantes del litio. Podemos observar cómo nuestro asistente experto acude a su base de conocimiento y es capaz de extraer de toda esa información cuáles son aquellas 3 aplicaciones que él considera más relevantes. Por ejemplo, las baterías para vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía en redes eléctricas o la electrónica de consumo. Algo que veremos precisamente durante el desarrollo del ejercicio es cómo crear este tipo de asistentes expertos. Aquí en la pantalla de configuración de nuestro GPT podemos observar cómo hemos cargado una imagen, hemos asignado un nombre, le hemos dado una serie de instrucciones que debe seguir en cualquier conversación que tenga con cualquier usuario y cómo hemos cargado una serie de documentos que formarán parte de su base de conocimiento. ¿Quieres replicar este y otros ejercicios? Visita el espacio de datos.gov.es en GitHub, github.com/datosgovs.